Hola, estamos en nuestra semana número 3 del día, miércoles de nuestro estudio, No más vergüenza. Nuestra lectura estará en el libro de Marcos capítulo 10, los versos del 46 al 52. En Salmo 121, los versos 1 y 2. También estaremos en el libro de Hebreos capítulo 12, el verso 2. Nuestro devocional estará en Hebreos capítulo 12, el verso 2. Vayamos a nuestras citas. Y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. En Salmo dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Palabras claves: puesto los ojos, autor y consumador, fe, Jesús, él sufrió, a la diestra del trono de Dios. En nuestras citas del libro de Marcos podemos ver que Jesús fue a Jericó y sus discípulos fueron con él, al igual que una gran multitud que se iba uniendo a ellos. Nos habla de Bartimeo, que era ciego, que era hijo de Timeo y que estaba sentado junto al camino. Y vemos que Bartimeo no solo era ciego, sino que estaba mendigando. Y mendigando es una palabra como estaba suplicando por ayuda. Estaba rogando por ayuda. Estaba implorando a todas las personas que pasaban a su alrededor que lo ayudaran. Y en esta acción que él hacía había humillación de parte de él. Y esto es importante, porque es algo que te rompe el corazón, te da tristeza la situación de Bartimeo. Y dice también que estaba junto al camino, y esto quiere decir que no estaba en el camino, sino que estaba a las orillas, quizás en medio, atrás, adelante. No especifica, pero sí dice que estaba junto al camino. Y habla que Bartimeo no dudó en gritarle a Jesús cuando supo que él estaba ahí. No dudó en alzar su voz a pesar de que le decían que se callara. Él no lo dudó. Él dijo: Jesús está aquí y es el único que puede darme lo que yo necesito. Y no estaba equivocado. Él estaba en lo correcto. Y aunque las personas ahí sentían esta vergüenza de que él estuviera gritando como gritaba, él no la sentía.
él no sentía esa vergüenza porque él sabía quién era Jesús. Y recordemos que Jesús dejó su asiento, dejó su lugar en el trono para venir a salvarnos a nosotros, para dar su vida por nosotros, para sacrificarse en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestras debilidades, por todo. Él lo hizo por amor a nosotros y para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y era la única persona que podía entender lo que Bartimeo estaba sintiendo en ese momento. Y recordemos que Jesús dejó su lugar en el trono por un Bartimeo, por un Felipe, por un como tú o por un como yo, por un centurión, por todos en el mundo. La palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, y habla a todo el mundo. No habla que fue solo a uno o a dos o a X persona. Habla de todo el mundo, y se dio en la cruz por todo el mundo, aunque no todos quieren escucharlo, aunque no todos quieren aceptar lo que Él hizo en la cruz por ellos. Y que en esta aceptación hay que reconocer que estás equivocado, hay que reconocer que has errado en tus caminos y que lo necesitas en tu vida, y tienes que abrirle tu corazón. Y esto es lo que Bartimeo gritó y se humilló, y sabía que Jesús era la única persona que podía dar misericordia por él. Y la misericordia es cuando nosotros no recibimos eso. Debemos de recibir, porque la misericordia de Dios es grande y es nueva cada mañana. Y eso era lo que le gritaba Bartimeo a Jesús, que tuviera misericordia de él para que él pudiera ser sanado. Bartimeo sabía que Jesús podía hacer el milagro, y así fue. Recordemos que solo el Espíritu Santo puede testificar que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de David, el Mesías que esperaban. También vemos que sabía de la autoridad que Jesús tenía al decirle que tuviera misericordia de él. Al ver a Bartimeo, que siendo la persona que él era, que necesitaba ver para creer, y no fue así, él no necesitó esto, él creyó en Jesús. Y su grito de desesperación era precisamente porque él estaba convencido de que él podía recibir la misericordia del Hijo de Dios, y que su vista iba a regresar, y que él iba a poder ver. La reflexión en este estudio es muy grande, porque a pesar de la situación de Bartimeo, de que vivía como mendigo, la palabra nos habla y nos dice que hay en Jesús salvación, hay en Jesús sanidad, hay en Jesús esa diferencia que andas buscando, ese cambio de vida. Y eso es importante. Y también nos confirma en nuestro estudio en el libro de Salmos, también nos lo confirma, porque dice que de dónde vendrá nuestro socorro. Y es una afirmación al decirnos que viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y esto nos habla de la cercanía de dónde está Él. Nos confirma de que es un Dios clemente, cercano a nosotros, pronto para ayudarnos. Solo necesitamos alzar nuestra mirada a Él. Y no estoy hablando de una mirada natural, sino de una mirada espiritual. En el libro de Hebreos nos dice esta otra confirmación de que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor, así como lo hizo Bartimeo, que puso sus ojos en Jesús. Así nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Él. Aun cuando no veía, Él pudo ver. Y así nosotros, aun cuando nosotros no podemos ver, tenemos que ponerlos en Él para poder ver.
Hoy somos invitadas a esto y somos invitadas a su trono de gracia para recibir misericordia y para hallar gracia. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Vayamos a nuestro devocional de ADG, escrito por Silvana Elizabeth. Su firma dice: a los pies de Cristo. En nuestra historia de hoy vamos a conocer a un personaje que era ciego, pero veía claramente. Su nombre es Bartimeo. Esta ceguera le trajo muchas complicaciones a su vida. Debido a su pobreza estuvo obligado a mendigar, necesitando para su supervivencia de la ayuda de otros. En primer lugar, podemos ver que la Escritura nos menciona 4 limitaciones. Era ciego, limitado de la sociedad, no podía trabajar ni valerse por sí mismo. Era mendigo, totalmente dependiente de la caridad de los demás. Estaba sentado, es la postura del que no actúa, del que no se defiende, del que no avanza. Estaba al borde del camino, fuera de la vida, del transitar diario. Estaba marginado, es decir, Bartimeo se encontraba en una situación de miseria, de abandono y de vergüenza. La asistencia a Jerusalén para la Pascua era obligatoria para todos. Bartimeo se encontraba impedido de ir. Para él, la fiesta, lo único que le podía aportar era encontrar alguna prueba de generosidad de los peregrinos que pasarían por ahí. Pero Bartimeo percibió que venía alguien muy especial. Se trataba de Jesús Nazareno. Él no pudo ver todas las obras que Jesús había hecho, pero las noticias que había recibido eran suficientes para convencerle de que Dios cumplió su promesa enviando al Mesías. En el texto bíblico observamos que Bartimeo reconoció la deidad de Jesús al clamar dando voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10, 47 y 48. Tuvo una voluntad firmemente decidida para acercarse a Jesús. Su actitud animosa y vigorosa le llevaron al encuentro con el Maestro. Fue determinado y perseverante a pesar de los obstáculos y las oposiciones. Aquel que no podía ver pudo reconocer que el socorro y la ayuda solo provienen de Dios, tal como lo expresa el Salmo 121, los versos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bartimeo fue sanado y salvado por nuestro Señor en aquel día, que caminaba rumbo a la cruz, para dar su vida por toda la humanidad. Amada, nosotros también hemos sido rescatadas de la miseria y la vergüenza, de la ceguera y de la perdición. Por nuestro pecar, somos hijas, dignas por la obra de la cruz. Es por ello que podemos fijar nuestros ojos en Jesús con la libertad con que nos hizo libres. En su mirada hay aceptación y descanso, hay amor y plenitud, hay sanidad y propósito. ¿Es eso Jesús para ti? Gracias. Dios las bendiga.